got something that might interest you. Muy buenas, gente, ya tenía ganas de traeros otro de estos explicados de Boku no Hero Academia y nos pasamos directamente a los poderes. Vamos a hablar de Himiko Toga y su poder de transformación, pero siguiendo los hechos más actuales que tenemos en el manga. Es por eso, gente, que si no tienes el manga muy al día, entonces no te recomiendo que veas este vídeo porque tendrás algún otro spoiler de la cuenta. Pero bien, ya con esto estás avisado y todas las personas que quieran seguir interesadas con él, sin más dilación, comencemos con el vídeo. Bien, vamos a hablar de uno de los poderes que me considero más interesantes de la serie, sobre todo por su enorme potencial y porque ha causado muchísimos problemas, pese a que su portadora dentro de cabe es una persona bastante joven. Bien, hablemos del poder de transformación. Como su propio nombre indica, permite transformarse en una persona y concretamente al ingerir su propia sangre. Sí, básicamente ese es el poder. Himiko Toga lo que necesita es conseguir la sangre de un individuo, o de una persona, o de varias. Esta lo consigue a través de su equipo, el cual pues se caracteriza por tener cosas como cuchillos, bisturíes e incluso jeringas, entre los cuales pues consigue muestras de sangre, las cuales son totalmente útiles para su poder. Dentro de lo que cabe, este poder no es que sea malo, pero depende continuamente de un factor externo, que es la sangre, y eso pues puede ser un poco negativo si tenemos en cuenta que Himiko Toga pues necesita continuamente consumir sangre para poder mantener sus transformaciones, ya que estas no son eternas. También muy importante que este poder permite copiar de manera exacta todos los rasgos físicos del individuo, como por ejemplo el hecho de que puede convertirse en una persona ignorando la altura, el peso, las capacidades físicas, incluso el género, así como la propia voz. Pero, por desgracia, lo que serían los factores como la personalidad no son capaces de copiarlo. Es por eso que Himiko es una persona que tiene que interpretar muy bien a la persona que se está transformando para que no haga sospechar. Sin embargo, las habilidades propias suyas las puede combinar con su disfraz, haciéndola una persona bastante eficiente. En lo que tenemos de datos sobre el personaje es que su nombre completo es Himiko Toga, el tipo de poder se considera de transformación dependiendo de la sangre como factor externo y que su afiliación actual es de los villanos y siendo una lugarteniente del Frente Liberación Paranormal. Bien, ya el segundo y último punto del vídeo sería hablar sobre las ventajas que tiene este poder, las desventajas y las capacidades potenciales que sería lo que se puede hacer con este poder en el futuro. Bien. En cuanto a ventajas, ya las he mencionado así un poquito antes. La primera es que puede copiar de forma perfecta la apariencia y ropa de uno o más individuos. Esto dentro de cabe pues es bastante bueno por el hecho de que como puede convertirse completamente en una persona y asimilar la voz y todo, pues se complementa mucho con la segunda ventaja, que es un poder ideal para personas que quieran infiltrarse y sobre todo para generar discordia en grupos, ya que para los que hayan visto la película de The Thing, el hecho de que tu enemigo pueda ser cualquiera de todos los que tienes en tu grupo te hace continuamente generar paranoia, y un personaje como Himiko Toga le pega muy bien esta capacidad. Otra ventaja es el hecho de que la persona, es decir, Himiko, no tiene que pasar a su forma normal para volver a transformarse, sino que puede transformarse, es decir, en una persona y luego deshacer la transformación, al menos a nivel parcial, para volver a quedarse así. Pero claro, si os habéis fijado, en el caso de cuando se transformó en Keimi después de haber estado en Ochako, pues se nos notó que con Uraraka perdió la ropa y el rostro, mientras que para pasar a Keimi solamente se quedó con el cuerpo y las proporciones, pero no con la ropa, que esto sería en verdad una propia desventaja. El hecho de que también, como desventaja, no puede copiar rasgos de personalidad o habilidades. Ya lo he dicho esto antes, ya que en este caso Himiko no solamente tiene que copiar la apariencia de la persona a la que consigue su muestra de sangre, sino que tiene que hacer el papel, tiene que interpretar a la persona. Y esto es una cosa bastante difícil, ya que tiene que conocer a los individuos. Pero si son solamente para infiltraciones rápidas y para acciones que sean fugaces, entonces este poder sigue siendo bastante útil. El segundo punto sería el hecho de que, como desventaja, ya lo he dicho antes, pierde la ropa completamente al transformarse, pero esto no solamente para la transformación normal, sino para ella misma, ya que Himiko queda completamente desnuda. Aunque pensad que ella se le queda como una sustancia viscosa pegada al cuerpo, que por motivos del anime se mantiene de otro color diferente al cuerpo, para en plan la censura y tal, pero en las versiones sin censura se mantiene solo las pequeñas manchas, dejando el cuerpo completamente expuesto. La tercera desventaja sería que el tiempo límite y la persona a la que se transforma depende de la cantidad de sangre, ya que dijo que un vaso equivaldría más o menos a un día. ¿Esto qué nos hace? Que Himiko a la hora de transformarse tiene que tener en cuenta la proporción de sangre para poder transformarse. Y algo que dentro cabe curioso es el hecho de que solamente ha mostrado esta capacidad con personas, ya que no parece que se pueda transformar en animales
o en cualquier otra cosa que pueda dentro cabe sangrar, como un ser vivo. Una desventaja que dentro cabe podríamos aplicarle al personaje, que igual pueda estar relacionada, es el hecho de que yo considero que este tipo de poder puede trastornar la personalidad del individuo o afectarla a un nivel psicológico. Pensad que este tipo de poder hace que la persona tenga que estar continuamente fingiendo a alguien que no es. Y alguien como Himiko, pues que tiene una personalidad algo inestable, pues este tipo de poder le viene bien a ella, ya que directamente está como rechazando continuamente su personalidad para convertirse en la de otro, por culpa de su propio poder. Entonces, en cierta manera este poder puede ser bastante malo a la larga, sobre todo al nivel mental, pero si tenemos en cuenta cómo está el personaje, yo creo que esta desventaja solo se aplicaría a un futuro portador, si existiera alguien similar, o si le robaran el poder y se lo dieran a otro. En cuestiones de potencial se nos ha mostrado una cosa que sería el despertar. Ya sabéis que en Boku no Hero los poderes tienen una especie de despertar que permite que el poder llegue a un nivel superior de su propia forma original. En el caso de lo que vimos en el manga, Himiko puede utilizar su poder para copiar temporalmente el poder de quien esté transformado. Esto nos da a entender que su poder es similar al de Monoma, el hecho de poder copiar los poderes, pero en el caso de Himiko lo puede llevar a un nivel bastante bueno, ya que puede transformarse en cualquier individuo y copiar esas capacidades. Pero claro, aquí vendría la lógica de ella sería capaz de copiar poderes perfectamente como los de All for One o One for All, que son así múltiples. Claro, esto nos da a pensar muchísimas variedades, pero tened en cuenta que al igual que con el hecho de adaptar la personalidad a ella misma, tiene que aprender cuál es la manera de utilizar el poder. Es decir, esto haría que Himiko sea una persona que para transformarse y utilizar ese poder tendría que hacerlo en personas que esté acostumbrada a transformarse habitualmente, como en el caso de Uraraka, porque si no, es difícil que pueda utilizar el poder de forma correcta, porque tiene que aprender a utilizar el patrón, y eso lo considero que es un poder bastante difícil de manejar, este despertar, pero no imposible a la larga. El segundo punto sería el hecho de que si ella con un poco de sangre puede alternar entre distintas transformaciones, sería bueno que pudiese fusionar las transformaciones en una sola para combinar las capacidades de individuos ajenos y que se mejoren continuamente. Sí, por ejemplo, imaginad yo que sé, que pueda copiar la apariencia de Izuku pero utilizando los poderes de Ochako, o cualquier otra cosa, es decir, yo pienso que esto puede ser un potencial bastante bueno y que daría un desarrollo totalmente increíble al personaje. Pero bueno, estos simplemente son datos para teorías y suposiciones aparte. Y en fin gente, eso es todo el vídeo y dejadme en comentarios cuál queréis que sea el siguiente poder que analice de esta serie. Muy buenas y hasta la próxima.